mañana el Señor me da una palabra y por ponerle un título le llamé purificados. Si usted lo va a escribir, póngale dos puntos. Purificados, el inicio del avivamiento. ¿Cuántos pueden decir eso? Purificados, dos puntos, el inicio del avivamiento. ¿Cuál es el inicio del avivamiento? Que tú y yo seamos purificados. ¿Sí? Y para esto yo quiero llevarte a Juan 6, en el capítulo 38, 39, lo leí ayer. Dice lo siguiente, y le pido al Espíritu Santo que donde tú estás te haga entender esta palabra y que sea puesta por obra en tu vida, en mi vida, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, sí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Yo le explicaba a los hermanos ayer, hablando de esto, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y teniendo todo el poder de Dios, vino a esta tierra y con ese poder esperó la voluntad de Dios. Le preguntaba a mis hermanos ayer y les decía: ¿usted se imagina que el poder de Dios hubiera recaído o reposado en uno de nosotros? ¿En el corazón de uno de nosotros? Eso había sido terrible. Porque si hay dos cosas que exponen a las personas en su verdadera humanidad, es el dinero y el poder. Entonces imagínese que todo ese poder que Jesucristo trajo aquí a la tierra se lo hubieran dado a usted, con el corazón que usted y yo tenemos. Creo que habíamos hecho daño y estragos. Usted no ha visto que la gente cambia cuando tiene dinero o cuando tiene poder. Por eso la Escritura dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿cierto? Entonces yo le decía: no, Jesucristo vino y dijo: oh sí, yo soy el Hijo de Dios, tengo poder, pero voy a escuchar cuál es la voluntad de Dios. Él me dio poder y con eso puedo hacer todo. Hasta el mismo diablo se lo recordó ahí en Mateo 6 cuando lo tentó. Entonces, pero voy a escuchar qué me dice mi papá, porque yo no vengo aquí a esta tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y sabe qué? Y el Padre muy claramente le dice a Jesús, él ya lo sabía, y dice: la voluntad del que me envió, escúcheme bien, es la siguiente. Dice aquí muy claramente que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién se lo había dado? El Padre. Y la voluntad del Padre era que todo lo que le hubiera dado a Jesús, Jesús no lo perdiera, sino que lo resucitara en el día postrero. Entonces yo le hablaba aquí en este capítulo y en estos versículos hay claramente tres medidas. Primera, perder. Segundo, preservar. Y tercero, resucitar. Escúcheme bien, porque usted hoy se va a hacer una autoevaluación ahí donde está sentadito, porque a eso nos trajo el Señor en esta mañana. Tres medidas que aparecen en este capítulo de la Biblia. Primero, perder. Segundo, preservar. Y tercero, resucitar. La primera, perder, significa que usted no tiene ¿qué? Nada. De lo que le dieron ya no tiene nada, porque dice que lo que el Padre le dio ahora, entonces usted no tiene nada. Esa es la primera medida, perder. La segunda, preservar, ¿cierto? De lo que le dieron, ¿qué sería preservar? Que tiene lo mismo, ¿verdad? Que lo cuidó. En otras palabras, si a usted le dieron 100 pesos, ¿cuánto tiene? 100. Pero cuando hablamos de la tercera medida, que es resucitar, el resucitar significa darle vida a algo que estaba ¿qué? Muerto. Según la Escritura dice que la gloria postrera será mayor. Entonces yo puedo entender que resucitar significa multiplicar. ¿Cuántos pueden creer esto? Por la palabra. Entonces vuelvo y le digo: si a usted le dieron 100 pesos, ¿qué sería resucitar? ¿Cuánto? 200. Vuelvo y se lo repito. Perder tiene que ver con nada. Preservar tiene que el mismo estado de lo que le entregaron. Y lo tercero, que resucitar, significa con multiplicar. ¿Ok? Yo le pregunto una cosa en esta mañana, ahí donde usted está sentado. Hay muchos que aquí tienen habilidades comerciales.
Hay muchos aquí que tienen quizás un don, un talento, que tienen finanzas, recursos. En este momento no se ponga a pensar en lo que usted tuvo antes. Ay, si viera. No. Hoy día, oye, ¿qué es? ¿Qué dones tiene usted? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Para qué eres bueno? Tú sabes que en aquello que fue bueno, que eres bueno, también tiene que ver con el Padre, porque Él fue el que te dio esa habilidad. La pregunta es, ¿en cuál de las tres medidas está lo que Dios te entregó? Jesucristo dijo: la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada, sino que lo resucite. La voluntad del Padre es que todo sea resucitado. La voluntad del Padre es que todo lo que te haya entregado siempre esté en un estado mayor, en un estado de multiplicación. Y esto no tiene que ver solamente con finanzas, pero las finanzas están incluidas, porque también de las finanzas Dios nos va a pedir cuentas. ¿Traemos bendición o maldición a nuestras finanzas? Porque a veces decimos: ay, no, es que me ha ido mal. Ojo, la escritura dice que Dios es veraz y del hombre toda confusión de rostro, lo dice Daniel 10. Y Romanos 3:8 dice muy claramente que si yo digo que no tengo pecado alguno, hago aquí mentiroso al Padre. Así que no es que me vaya mal, es que hay consecuencias de mis decisiones que van a afectar a mis finanzas, a mi familia, a lo que me rodea. Entonces toca quitarnos el síndrome de que Dios tiene la culpa, porque somos buenos para echarle la culpa a Dios de todo. La gente a veces dice: y Señor, ¿por qué me mandó esta enfermedad? ¿Quién dijo que Dios mandaba enfermedades? Son mis decisiones. Dios puso parámetros y dice: si tú obedeces esta palabra, habrá bendición hasta 1000 generaciones. Pero si tú desobedeces la palabra, habrá maldición hasta la cuarta. Entonces no es que Dios mande enfermedades. Eso es como si a ti te ponen un semáforo rojo y tú ves que está en rojo, y si lo cruza, ¿qué pasa? ¿Te puedes estrellar? Esa es la palabra, tiene límites. Así que entonces yo vuelvo y te pregunto: de lo que tienes hoy, ¿cómo está? ¿En qué estado está lo que Dios te dio? Pastora, ¿cómo hago referencia a que si Dios me entregó una familia, entonces la tengo que tener multiplicada? O sea, que si Dios me dio un hijo, yo tengo que en este momento tener 5. No. Cuando hablamos de multiplicación en el reino, que es una medida sobrenatural, porque es la medida del cielo, ¿verdad? En la medida del cielo no hay escasez, en la medida del cielo no hay pobreza. Y vuelvo y repito, no tiene que ver solamente con dinero, sino que es una medida de sobreabundancia. En otras palabras, para que tú tengas multiplicada tu familia, es sencillamente que tú, ojo, aquí va para los esposos, como sacerdote de la casa, como el líder espiritual de su familia tiene que estar anclada en el Señor. Eso es resucitar. Eso es multiplicar. Eso es que la gloria postrera es mayor que la primera. Ustedes se lo entregaron como un bebecito, así como estas nenas que están aquí, pero usted ya tiene una hija de Dios, un hijo de Dios que le sirve al Señor. A medida que Él va creciendo, Él mismo va creciendo en el mundo espiritual. Entonces lo que Dios le entregó, usted lo tiene resucitado, preservado o perdido. Y ni hablar de las finanzas. Yo no puedo creer, yo le voy a hablar con sinceridad. Yo entiendo que muchos aquí tengan obligaciones. Yo sé que muchos tienen empresa, pero yo le digo, en nuestra nación, por el poder adquisitivo económico, un salario de 5 millones es un salario que a ti te permite vivir, comer y ahorrar. Seguro. Y hay gente que se gasta 8, 7, 9, 5, 4 millones en un mes y no supo en qué se lo gastó. Yo he tenido que dar ese tipo de consejería. No, pastora, me gano 8 millones, no paga arriendo, no paga comida y no sé en qué me lo gasté. Porque no entendemos nuestra asignación en el reino. Entonces, Jesucristo dijo: ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que todo lo que Él me dio, yo lo tenga. ¿Cómo? ¿Sí me están entendiendo? Si no, perdemos el hilo. ¿Cómo le digo? Vuelvo y le pregunto: ¿cuál es la voluntad de papá? Que todo lo que te dio, tú lo tengas. ¿Cómo? Dígalo duro. No, más duro.
Los de allá en la internet escuchan a los hermanos de la iglesia. Se vinieron en ayuno. ¿Cómo lo tenemos que tener? Resucitado. Esa era la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros, ¿qué pasa si en alguna de esas circunstancias, en algún área de su vida, llámese finanzas, llámese familia, usted dice, la verdad, lo tengo casi que perdido? Es que ni siquiera lo he podido preservar. Tengo mucho inconveniente, mis hijos no se quieren acercar a Dios. O sea, ya como que la medida que Dios te dio ya está como en otro nivel más allá de preservado, o sea, para atrás. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando hay una intervención humana, diga conmigo humana, no divina, puede alterar la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando hay una intervención humana en los planes de Dios, altera la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso cuando el pastor en esta mañana predicaba sobre el orgullo, sobre la altivez, él decía lo siguiente: el orgullo es hacer mi voluntad. ¿Sí o no? Yo estaba escuchando a alguno la prédica y dice que humildad era ¿qué? Es sencillo. Humildad es reconocer que necesito de Dios para toda mi vida. Esa es una persona humilde, porque confundimos humildad con nobleza y las dos son totalmente diferentes. Entonces, cuando hay una intervención humana, que es salirse de la voluntad de Dios, va a alterar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por lo tanto, los resultados se van a ver afectados. Por lo tanto, los resultados de todos los planes de mi vida se van a ver afectados. Pero le tengo una buena noticia. Aunque hayas caminado fuera de la voluntad de Dios, ese Dios amoroso y ese Padre eterno tiene algo que yo le he llamado arreglo previo. Él sabía cómo ibas a actuar. En su omnisciencia, Él ya sabía en qué líos te ibas a meter. Entonces, Él tenía un arreglo previo. Y en ese arreglo previo, Él nos dejó una persona maravillosa para volvernos a encarrilar. Y se llama el Espíritu Santo, porque es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, cuando tú coges y quieres meter la intervención divina a la voluntad, intervención humana a la voluntad de Dios, viene alguien que se llama el Espíritu Santo y te agarra y te dice: oye, por ese lado no es, ven por este lado. Y ahí es donde el Espíritu Santo necesita hacer una obra poderosa en tu vida y en mi vida. Y es la de purificarnos. Porque cuando tú y yo metemos la de caminar, queremos caminar en nuestra voluntad, queremos hacer lo que a nosotros nos parece correcto, aunque esté contrario a la voluntad de Dios. Es que nos metemos en unas excusas, que yo tengo derecho a ser feliz. Usted no puede tener derecho a ser feliz por encima del dolor de otros. Jamás vas a lograr tu felicidad si tu felicidad está fundamentada en el dolor de otros. No, pero yo tengo derecho. ¿Cuál derecho? Tú sabes que tú y yo ya tenemos que morir a los derechos. De verdad. Tenemos que vivir es en los deberes. El derecho más grande, ni siquiera tú y yo lo pagamos, que fue el de la salvación. Alguien pagó por nosotros y fue Jesucristo. Entonces, aquí viene el Espíritu Santo. Y de esto te quiero hablar. Segunda de Corintios 6. Escúcheme bien esto, es muy poderoso. Segunda de Corintios 6. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que hacer la obra? Porque todo lo que el Señor te dio a ti debe estar resucitado. Y como tenemos eso, vuelvo y repito, esa intervención humana, entonces el Espíritu Santo tiene que purificarnos. Segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 18. ¿Cuántos en esta mañana están aquí para ser purificados? El Señor sabe que si sigues por donde vas, que si seguimos en la voluntad y en la terquedad de caminar bajo nuestra percepción y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, vamos a terminar mal. Y el Señor te trajo a ti y a mí para esto. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo
14 al 18. Escúcheme bien esta palabra poderosa. Algunas de las Biblias tienen títulos en cada, digámoslo así, agrupación de párrafos. Y hay un título aquí, dice: somos el templo del Dios viviente. Y dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con las tinieblas, y qué comunión, la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios lo dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo recibiréis, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos creen esto? Normalmente este versículo lo han usado para enseñarle a la iglesia que no se case con un incrédulo, ¿verdad? Cuando se va a casar la niña con el niño, y entonces que no conoce del Señor, y entonces se lo dice. Pero esto tiene que ver mucho más allá de una connotación emocional o sentimental. Entonces yo quiero enseñarle: cuando nosotros no somos productivos, cuando en alguna de las cosas que el Señor nos entregó estamos viendo muerte, y que dista mucho de la voluntad de Dios, Él quiere purificarnos y lo va a hacer. Pero lo primero que el Señor quiere que entendamos a través de esta palabra es la siguiente. Dice, yo quiero que usted se fije un poquito en el 14 y en el 18. En esta parte de la escritura, a través de Pablo, y quizás Pablo haciendo referencia al profeta Isaías, porque también esta parte está en Isaías. Esto también está en el libro de Isaías. Y Pablo hacía referencia a lo que Isaías había profetizado. Nos dice muy claramente que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden entender eso? Mira al que está a su lado y dígale: tú eres el templo del Dios viviente. Pero ese templo que eres tú, porque ahí habita en tu vida, aquí habita el Espíritu. Diga conmigo: el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el Rúa, que significa aliento. Es el Rúa de papá, es el aliento del Padre. Entonces el Espíritu Santo vive en ti, por lo tanto tú eres templo del Dios viviente. Pero sucede que ese templo se va a ver contaminado. Ese templo se va a ver contaminado por asociaciones incorrectas. Y cuando hay una asociación incorrecta, escúcheme bien lo que le voy a decir, hay división en las lealtades. Vuelvo y le repito: cuando hay una asociación incorrecta, hay división en las lealtades. ¿Lealtades hacia quién? Hacia Dios Padre. Dice que nosotros somos templo del Dios viviente. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a través de su Espíritu está morando en nosotros. Si yo me asocio incorrectamente, ahorita le explico con qué. No es solamente con el niño o la niña que no es creyente. No, esto tiene una connotación más profunda. Cuando yo me asocio incorrectamente, esa lealtad que yo debía tener hacia el Dios vivo y eterno, por causa de yo ser el templo, se va a ver afectada o dividida. Entonces, ¿cuáles asociaciones? Pablo nos dice a través de unas preguntas de cuáles asociaciones tú tienes que tener cuidado, porque son las que están contaminando tu templo, y por causa de eso no podemos tener medidas de resurrección en nuestra vida, y tenemos que ser descontaminados de esto a través de la purificación. Entonces empieza Pablo. La primera pregunta, y la leo en la NTV, en la Nueva Versión Internacional, que me gusta un poco porque es más clara, más diciente. La primera pregunta que Pablo dice es la siguiente: ¿cómo puede la justicia asociarse con la injusticia? Le hago un paréntesis. Yo le he enseñado a la iglesia que justicia
Yo le he enseñado a la iglesia que la justicia, escúcheme bien, no es que los demás, que le paguen a él como a mí me pagó. No, eso le compete a Dios. Esa es la justicia divina. Pero cuando Dios a ti y a mí nos dice que hagamos obras de justicia, me está diciendo que llevemos a otros a la salvación. Porque justicia en tu vida y en mi vida es ser justificados por la sangre del Cordero. Entonces escúcheme bien. Cuando Pablo le dice aquí, mire, la palabra clave es: ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Y te lo aclaro. Si tú estás llevando a otros a la salvación, no puede ser que con tu testimonio estés sacando a otros de la salvación. No se trataba solamente del muchachito que está en yugo desigual. Pablo dice: ¿qué asociación? Y esto es lo primero que contamina el templo de Dios. ¿Qué asociación tiene la justicia? ¿Usted sabe cuál es otro sinónimo de injusticia? Maldad. En otras palabras, ¿qué asociación tiene la justicia con la maldad? En otras palabras, te está diciendo el Señor: usted no puede estar predicando la palabra, llevando a otros de la salvación y al mismo tiempo siendo mal testimonio para ellos. Eso es lo que contamina al templo. Pastora, y como lo decía mi esposo en esta mañana, hablando del espíritu de Leviatán, hay sutilezas escondidas. Y usted dice: yo no estoy siendo mal testimonio. Yo hace rato dejé de adulterar, de fornicar, de el alcohol, la droga. Yo no. Pero es que damos mal testimonio cuando murmuramos. Damos mal testimonio cuando criticamos. Damos mal testimonio cuando soltamos esas piedritas de rebeldía, sí. Y los otros van a decir: ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pablo dice: esto es lo primero que contamina el templo que tú y yo somos, porque somos templo del Dios viviente. ¿Sí? Segundo, le dice: ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Si en la primera pregunta la palabra clave era asociación entre la injusticia y la maldad, en la segunda pregunta te está diciendo: ¿cómo crees que puede vivir la luz con las tinieblas? ¿Cómo puedes creer tú que la escritura me lleva a mí y me hace entender quién es usted? Cuando llegó al Señor, encontró la luz de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién le dio claridad en ese mundo oscuro cuando tú llegaste aquí? Cristo. Al templo, no me refiero a la congregación, me refiero al templo del Señor. Amén. Entonces, nosotros encontramos la luz de Cristo, pero no puede haber concesiones con la oscuridad. Escúcheme bien. No puede ser, mi amado, que usted venga a la iglesia pero que todavía le guste la cerveza. Y yo no estoy hablando de la cerveza que le echa al pollo, sí, porque no quiero ser legalista. Yo estoy hablando de las 5, 6, 7 cervezas, de las 10, de las 12. No puede ser que tú vengas al templo, vivas en luz y adoramos al Señor y las hermanas dan cántico nuevo y a usted se le pararon los churcos, los pelos, se quitó los zapatos, cayó allá, mejor dicho, de todo, ¿cierto? Pero después lo vemos en la rumbeadita y empieza a movérsele el dodito gordo y luego la cadera y luego se le va moviendo todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces como que o vives en luz o vives en oscuridad. Pero Pablo le decía a los Gálatas: oye, ¿cómo pueden ustedes vivir en luz y al mismo tiempo en tinieblas? Fue una pregunta que tú y yo nos debemos responder. ¿Cómo puedes vivir en luz y en tinieblas si eso está contaminando tu templo? Tu templo, tu templo. Tú eres templo del Dios viviente. Él habita en ti. Él te escogió a ti por causa de la sangre del Cordero para habitar en ti. Él tuvo confianza en ti. Quizás tú no tienes ni confianza en ti mismo, pero yo vengo a decirte que el Padre confió tanto en ti que entregó a su Hijo por ti. ¿Cómo puede la luz vivir en tinieblas? La tercera pregunta que le hace
Pablo para poder rearguir al pueblo de Gálatas de que estaba contaminando su templo y necesitaba ser purificado, la tercera pregunta que le hace es la siguiente: ¿qué armonía? Mire, la primera, la asociación; la segunda, vivir; y la tercera, armonía. ¿Qué armonía? Escúcheme. ¿Qué armonía puede tener Cristo con el diablo? Esta pregunta me vuela el cerebro. O sea, a usted y a mí nos cabe en la cabeza que Jesucristo puede vivir junto al diablo. ¿Qué armonía le dice Pablo a los Gálatas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? O sea, ellos son panas, se la llevan bien, andan los dos. ¿Qué es eso tan descabellado? Eso lo puede razonar hasta un niño. Si yo traigo a los niños de la escuela dominical, me lo van a decir clarito. ¿Qué armonía? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, porque le tengo que decir que hace miles de años Cristo lo venció y está muy lejos de su reino. Ni siquiera está cerca. Él fue depositado ahí en el infierno, en el inframundo, y Jesucristo reina, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros no podemos tener el cristianismo como esa necesidad, porque es que si yo no voy a la iglesia, a mí no me va bien esta semana. No podemos seguir así, porque vamos a terminar mal. Yo en estos días he tenido que vivir noticias donde gente muere y queriendo vivir. Hay gente que no se explica por qué vienen ciertas pruebas a nuestra vida, pero yo tengo claro que cada prueba en el creyente, escúcheme bien, en el creyente nos perfecciona y nos promociona. Y Pablo estaba tan preocupado por el pueblo de Gálatas, que no sabía de qué manera hacerle entender que el templo donde Dios había escogido morar, que eran ellos, estaba siendo contaminado. Perdón, a los corintios. Ay, sí, aquí estoy equivocada. Al pueblo de Corintios, ¿ve? Pero hablando de los Gálatas también, a ellos se les dijo que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, como que era un problema de la iglesia, no solo del grupo de Corintios. Y dice, cuarta pregunta: ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Aquí sí tiene que ver, eso yo creo que sería la única así como entender del yugo desigual, pero no solamente eso. En otras palabras, hablamos de la fe. Usted no solo se asocia para casarse, usted se asocia para tener hasta una amistad. Y hay gente creyente que la vida emocional de ellos está en la mano de un incrédulo. Se está asociando mal. Tú tienes que saber en manos de quién está tu vida emocional. Pastor, es que ella es mi amiga hace años. Yo le digo una cosa por experiencia: o la evangelizas o no le pones tu vida emocional en las manos. Yo tengo una amiga hace más de 20 y pico años y me prometí que me la ganaba, y me la ganaba para Cristo, y aquí está sentada. Muchos años, yo creo que son más 28 años, creo que nos conocemos. Porque usted decide con quién se asocia. Usted decide con quién se asocia. ¿Y qué sucedía aquí? Porque cuando usted se asocia con alguien de yugo desigual, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está tomando a esa persona como un compañero espiritual. Y volvemos al punto de qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Quinta y última pregunta que le hace Pablo a este pueblo para que pudiera reaccionar. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Con eso los mató. ¿Qué clase de unión
puede haber entre el templo de Dios y los ídolos. Escúcheme bien. Tú no puedes estar en la casa del Señor hoy domingo y el sábado irse para la pachanga en la discoteca. Mientras esto es un templo de Dios, qué pena, no quiero ser legalista, no me lo tome, pero es que yo tengo una responsabilidad con usted de edificarlo, porque a mí el Señor me va a tomar cuenta. Yo no vengo aquí a entretenerlo y a decirle, hermanito, a mí lo que me importa es su diezmo, viva como quiera. Mentira. Lo que menos me importa es su dinero. Me importa su vida espiritual. Entonces, no podemos, dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios? Y eso es lo que no ha entendido la religión. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios? Antes se iba y entonces estaban en un bautizo, en una primera comunión, y luego la pachanga, la borrachera. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? Aquí solo hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y por lo tanto hay solo dos clases de templos: el templo de Dios y el templo de los ídolos. Pero no puede ser que nosotros hayamos contaminado el templo. ¿Cómo se refleja su conducta al Dios a quien usted representa? Yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Cómo se refleja su conducta al Dios en el que usted representa? Cuando tú dices que eres cristiano, la gente sí te cree. Cuando tú dices que eres cristiano, el vecino te cree porque sabe que tratas bien a tu esposa. Sí, el que está pegado ahí a la oreja suya, que le escucha todo. Cuando decimos que vamos a una iglesia o que somos cristianos, nuestra conducta sí refleja al Dios que representamos. Y es más, le voy a decir, no solo afuera, aquí adentro. El mismo hermano le cree a usted que verdaderamente su conducta está reflejando al Dios vivo, porque es que a veces en la misma casa de Dios es donde metemos la de caminar con nuestra conducta. O el hermanito que le dice, ay, eso no, se me haga caso. ¿Para qué va el domingo a la iglesia? El mismo hermanito de la iglesia. ¿Para qué llega temprano? Los otros llegan tarde. El mismo hermanito de la iglesia. Nuestra conducta sí refleja al Dios que representamos. Escúcheme esto que me dijo el Señor. Cuando usted sabe lo que Dios va a hacer en su vida, rompe definitivamente con toda práctica pecaminosa. ¿Sabe por qué seguimos respondiendo positivamente a estas preguntas, que no debería ser así, que Pablo hizo? Porque no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Cuando alguien tiene claro lo que Dios va a hacer con su vida y a dónde lo va a llamar y a dónde lo va a llevar y para qué lo escogió y para qué te llamó, esa persona rompe definitivamente con toda práctica pecaminosa que pueda alterar ese propósito que Dios trajo para ti. Si todavía estás como con un pie aquí, con un pie allá, yo voy a orar por ti en esta mañana para que el Señor te convenza y te revele para cuál fuiste hecho en esta tierra. Porque ninguno de los que estamos en este lugar, ni de los que nos están viendo a través de las redes, nacieron y fueron creados por equivocación, sino que desde que fueron puestos en el vientre de sus madres y de mi madre, usted y yo tenemos un propósito terrenal y un propósito eterno. Hay palabras que el Señor nos da para afinarnos espiritualmente, y una de esas palabras era rendición versus quebrantamiento. Y le hago un paréntesis. Con esto nos pasa lo mismo. O te rindes a la palabra del Señor, o el Señor te va a quebrantar. Y cuando el Señor nos quebranta, ya no nos quebranta con la palabra, sino con las experiencias de la vida misma. Y las experiencias de la vida misma duelen más. El Señor está hablándote la palabra, te está diciendo: haz esto, haz aquello, mire mi hija, mire mi chiquita, mire mi niñito, hijitos míos, y nos consiente. Aunque andemos mal, nos consiente. Nos dice hijitos míos y nosotros perdidos, hijitos míos. Pero Él es papá. Y entonces, si Él está diciéndote con la palabra y no entendemos, entonces ¿sabe qué va a usar? Nos va a quebrantar.
¿Usted sabe por qué cuando a alguien le dicen manos arriba, le están ¿qué? Apuntando, ¿verdad? Entonces usted hace, eso es rendirse. Lo mismo tenemos que hacer con el Señor. Hoy yo le digo, hay una espada que es la palabra, y yo le digo manos arriba. O se rinde o el Señor lo quebranta y va a ser más duro. Ya usted sabe de qué nos tenemos que purificar. Se lo resumo. Nos tenemos que purificar de la asociación entre la justicia y la injusticia. Nos tenemos que purificar de vivir la luz con las tinieblas. Nos tenemos que purificar de creer que hay armonía entre Cristo y el diablo. Nos tenemos que purificar de asociarnos con los incrédulos, pero esto tiene que ver con la fe. Nos tenemos que purificar de la unión que queremos hacer entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. De eso nos tenemos que purificar. Pero ¿por qué nos tenemos que purificar? La Escritura muy claramente en en Corintios 6 nos decía, aquí nos hablaba, el Señor nos decía que si nosotros nos purificábamos de esto, dice que Él habitaría y andaría entre nosotros. Pero lo más poderoso en el versículo 18 dice: y seré para vosotros Padre. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros cometemos todas estas cosas o contaminamos el templo? No podemos ver a Dios como Padre. El Dios no puede tener una relación de paternidad con nosotros. ¿Usted ha escuchado a la gente que no conoce de Dios decir que todos somos hijos de Dios? Y se apoyan en el pecado para decir no pasa nada, pero a todos Dios nos quiere y todos somos hijos de Dios. Mentiras. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijos cuando le obedecemos como Padre. Así que hay una diferencia entre el que es creado por Dios, pero el que es hijo por Dios. Entonces, cuando somos hijos de Dios, Él quiere tener una relación con nosotros como Padre. Pero si nosotros tenemos contaminado el templo donde Él habita, no vamos a poder tener una relación de paternidad con nuestro Dios. Por eso es la insistencia de Pablo a que la iglesia se purificara, a que la iglesia le permitiera al Espíritu quemar lo que había traído una separación entre ellos y Dios, porque no íbamos a ver a Dios como el Padre que nosotros deseamos ver. Y para esto el Padre usa algo poderoso. Primero, con esto voy rápido, ¿qué va a usar el Padre? Diga conmigo: la palabra. La palabra es como un jabón que lo limpia a usted. Por eso el enemigo lo que quiso es que usted o no lea palabra, ya no se preocupe por la relación con Dios, ya no entre en oración, porque lo que hace, así como usted se baña todos los días físicamente, sabe que nos tenemos que bañar espiritualmente todos los días. Y la única forma de bañarnos espiritualmente es que seamos expuestos a la palabra del Dios vivo. Entonces, yo no sé, andamos con el cuerpo limpio, pero con el espíritu bien mugriento. Porque no leemos palabra. La palabra fue diseñada para purificarnos. Yo quiero decirle, un templo donde no habite Dios es un monumento. Vuelvo y se lo repito. Un templo que eres tú, porque tú eres y yo somos templos del Dios viviente. Volvemos al principio, ¿verdad? ¿Lo entendimos? Pero si Dios no habita por causa de que está contaminado, tú eres un monumento. La pregunta es: ¿cuántos monumentos hay hoy? El deseo de Dios fue escogerte como su templo. Por eso dice: somos templo del Dios viviente. A Él no le importa cómo te ves. Él no está mirando eso. Él está mirando que te ama con amor eterno y le plació escogerte para habitar Él. Para la gente usted no puede ser bonito, para la gente usted no puede ser el mejor, pero para Dios eres el más hermoso y eres el mejor. Pero qué pesar que Él no habite ahí después de habernos escogido. Llévese esta frase: todo templo donde no habita Dios es un monumento. Por eso la palabra nos purifica y el Espíritu Santo nos capacita para tratar con el pecado en nuestras vidas.
¿Cómo nos empieza a purificar el Señor? Diga conmigo, primero con la palabra, porque me lleva a toda verdad. Diga, y segundo, a través del Espíritu Santo, que me capacita para tratar con el pecado. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo, tener una comunión, para que Él me reargulla de esas cosas. Y termino diciéndoles, 2 de Corintios 7, versículo 1. Dice, con esto voy a terminar. Mire lo que dice 2 de Corintios 7, versículo 1. Dice, vamos, repita conmigo. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, en el temor de Dios. Yo le quiero decir algo. En la versión nueva traducción viviente dice, así que, amados, purifiquémonos de todo lo que contamina la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque es que su templo está también compuesto por carne y espíritu. Y esto afecta nuestra relación de paternidad con Dios. ¿Y cuáles son los pecados de la carne? ¿De cuáles pecados nos está hablando aquí? Porque en la misma 2 de Corintios 6, 14, 18 fue lo que le leí. Ahora le leo el siguiente capítulo con el siguiente versículo, que es el 7 y 1. Y le dice el Señor, limpiémonos de todo lo que contamina la carne y el espíritu, para que seamos perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, muy claramente, aquí el Señor nos dice cuáles son los pecados de la carne. Y los pecados de la carne, lo dice muy la palabra, claro, los pecados de la carne. Le voy a poner un ejemplo, son como el alcohol, la glotonería, el libertinaje, los afectos equivocados, la inmoralidad sexual. Todo esto son los pecados de la carne. Y el Señor nos estaba diciendo, purifiquémonos de todo esto, porque esto afecta nuestra relación como Padre, en nuestra relación entre Dios y nosotros en cuanto a una paternidad. Dios quiere que nosotros seamos purificados. ¿Cuántos pueden entenderlo en esta mañana? Usted no puede disfrutar una relación de compañerismo, de paternidad con Él, si no nos purificamos de aquellos deseos de la carne. Porque esos deseos de la carne lo que van a hacer es traer un alejamiento espiritual entre mi Padre y yo. Tú no puedes pensar que Cristo tiene comunión con Belial, que Cristo tiene armonía con Belial. Y por causa de eso era lo mismo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios. ¿Cuáles son los pecados del espíritu? Para que porfa me coloque su atención. Los pecados del espíritu, como el chisme, la murmuración, la calumnia. Hay gente que quizás no es capaz de matar con un arma, pero es capaz de matar con palabras, herir con chismes, herir con difamaciones. Y estos son pecados del espíritu. Pero en esto quiero acotar a lo que mi esposo predicaba esta mañana, porque hay unos pecados secretos del espíritu. Ojo, la escritura lo llama así. ¿Por qué? Porque se quieren esconder en lo profundo del ser humano, hasta el punto de que el mismo ser humano no se da cuenta de que los tiene. ¿Y cuáles son los pecados secretos del espíritu? Y esto me sorprendía cuando estudiaba los comentarios bíblicos. Y los pecados secretos del espíritu son la vanidad, el orgullo, la altivez, la altanería y aún la codicia. ¿Cuáles son esos pecados secretos? ¿Por qué lo llama así? Vuelvo y repito, porque se enraizan en la persona a tal punto que la persona le dice, es que usted es altivo y orgulloso. No, yo no soy así. ¿Cómo se lo? Sí, es que tú tienes una rebeldía pasiva. No, usted no pelea, usted no dice, pero cuando lo mandan va a regañadientes, eso es una rebeldía pasiva. Son pecados secretos del espíritu. Y Pablo estaba muy preocupado para que nos limpiáramos de los pecados de la carne y de los pecados del espíritu. ¿Por qué? Porque estos pecados nos pueden arrastrar a un estado donde tú y yo no vamos a sentirnos ni como hijos, ni vamos a tener la paternidad de Dios. Si a usted le cuesta ver al Dios como Padre, como el que provee, como el que no te va a abandonar, como el que está contigo. Mire, vuelvo y repito, cuando la gente
no entiende para qué Dios lo llamó y lo hizo para esta tierra, muy difícilmente se aleja de todo lo que se lo separa de él. Y a veces dudamos de las promesas que hace miles de años nos dijo el Señor, y usted está haciendo lo que hace por hacer, porque no hay más nada que hacer, porque no tiene otra cosa que hacer, porque le toca, porque tengo una necesidad, porque si no hago eso, entonces ¿qué hago? Yo le quiero decir que hay que revisar si tenemos pecados del Espíritu adentro, porque los pecados del Espíritu son los que se oponen a que tú te veas como hijo y que puedas verlo a Él como Padre. El que te dijo lo hará, el que te mencionó estará contigo. Yo no dudo de mi relación con aquel que entregó su hijo por mí. Yo no dudo que Él me respalde en lo que estoy haciendo. Aunque pase dificultad, aunque pase situación difícil, siempre me van a ver sonriendo, siempre me van a ver diciendo que creo en el Señor, siempre me van a ver con una actitud correcta para Él, para adorarlo, para servirlo. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo Dios no me va a abandonar. Entonces, como yo no tengo problemas con aquellos pecados ocultos del Espíritu, yo siempre voy a creer que el papá va a estar conmigo. Dudamos de la paternidad de Dios. Hay que revisar aquellos pecados ocultos del Espíritu: rebelión, rebeldía, vanidad, orgullo, altivez. A mí me sorprendía que mi esposo estuviera hablando de Leviatán. ¿Cuántos estamos dispuestos a pedirle al Padre que con la manifestación de su Espíritu, yo quiero que usted se centre en algo, quiebre todo silencio y nos revele todo pecado escondido? Porque así a ti te lo diga el pastor, la pastora, mejor dicho, la hermana, el hermano, hasta que el Señor no te convenza, no vas a aceptar que hay que quebrar lo que se está oponiendo en tu relación con el Padre. Tenemos que purificarnos. Si avivamiento significa darle vida a lo que está muerto, eso es lo que significa la palabra avivamiento. Cuando Dios trae avivamiento sobre una nación, no quiere ver con el número de personas solamente, tiene que ver con la transformación de la vida de esas personas. ¿Para qué tenemos una iglesia llena, como muchas iglesias, donde solamente la gente va, está en el templo, pero usted, cristianas, y usted lo ve el domingo, el sábado, en fiestas, en rumba, tomando licor, vistiéndose indecorosamente? Yo no soy legalista, usted me ve que yo no soy legalista, pero yo creo que si yo soy templo del Espíritu Santo, yo me visto como a Él le agrada, como a Él le honra. Yo no tengo por qué estar revelando mi intimidad, porque mi intimidad es para mi esposo, ¿sí me entiende? Entonces, cuando yo lo digo porque el Espíritu Santo me lo dice, yo no puedo estar queriendo estar en un lugar donde hay muchísima gente, pero usted va a ver y son muy pocos los que están transformados. Entonces necesitamos un avivamiento para esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos que el Señor traiga vida a esta ciudad, pero eso no va a pasar si primero no hay un avivamiento en tu vida y en mi vida. Y para que haya un avivamiento en tu vida y en mi vida, necesitamos ser purificados.